Bueno, 7:05. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 1 de octubre, contándoles que Yolanda Díaz y los 5 ministros de Sumar rechazan tajantemente el plan de paz de Donald Trump para Gaza, creando una nueva división en el gobierno con Pedro Sánchez. Díaz calificó la propuesta de farsa en un vídeo en Blue Sky, criticando que se ha hecho sin contar con Palestina, ignorando sus instituciones y pueblo. Este plan se ha hecho sin contar con Palestina, ignora a sus instituciones, ignora a su pueblo y propone convertir Gaza en un protectorado tutelado por Estados Unidos, con Israel marcando cada paso. Hablan de reconstrucción y de proyectos económicos, pero no hablan de derechos, no hablan de soberanía, no hablan de justicia. Gaza aparece como un solar a repartir, no como la tierra de un pueblo con historia y con dignidad. Por su parte, los ministros de Sumar denuncian en un comunicado que el plan convierte a Palestina en un protectorado y consolida el statu quo de ocupación y violencia. Sumar acusa a Washington de perpetuar la ocupación e impunidad de Israel tras lo que catalogan como un genocidio que ya dura 2 años, insistiendo que un verdadero proceso de paz no puede nacer desde las amenazas militares ni la exclusión de una de las partes. En contraste, Pedro Sánchez da la bienvenida a la propuesta que contempla un gobierno de transición en Gaza presidido por Donald Trump y asesorado por Tony Blair. Bueno, pues ya era hora de que cayeran todas las máscaras, ¿no? ¿Se han fijado, antes que nada, antes que entrar en el fondo del asunto, se han fijado en que Yolanda Díaz en estas declaraciones no balbucea? No dice chorradas inconsistentes que rechazarían los guionistas de Barrio Sésamo por ser demasiado estúpidas. Yolanda Díaz está leyendo de un teleprompter y oiga, ahí no se traba. Luego ya cuando se pone a improvisar, entonces ya demuestra que entre una oreja y la otra no debe de tener más de neurona y media. Pero está leyendo de un teleprompter y ahí le sale todo, en fin, de corrido, y expresa pues su rabia porque se pueda llegar a la paz en Gaza. Vamos con el contenido. ¿Se dan cuenta ustedes de cómo todo es una farsa? Todos estos antisemitas repugnantes han emprendido una campaña de propaganda brutal, y lo triste es que hay gente que sin ser de su cuerda cae en el tema y acepta esa propaganda goebbelsiana. Han emprendido una campaña brutal diciendo que Israel provocaba una hambruna generalizada en Gaza. No hemos visto ninguna foto de la hambruna, lo único que han sacado han sido niños que resulta que estaban... han sacado media docena de niños que resulta que estaban enfermos de distintas dolencias y no tenía nada que ver con la hambruna. De hecho, en alguna de las fotos se les veía con su mamá al lado, alguno de los niños, y la mamá bien oronda. ¿Han visto ustedes alguna foto de adultos demacrados muriéndose de hambre por la calle? Ahora hemos visto vídeos de gente que se iba de las zonas que Israel está empezando a ocupar en la ciudad de Gaza. ¿Han visto ustedes en esos vídeos a gente esquelética, lo propio de una hambruna? No, ¿verdad? Pero aunque prescindamos de la cuestión de las pruebas gráficas, vamos a lo que dice Yolanda Díaz. Están acusando a Israel de provocar una hambruna generalizada, y entonces se pone sobre la mesa un plan de paz que permitiría acabar mañana con la hambruna, y dice Yolanda Díaz que de ninguna manera. Ajá. Están acusando a Israel, falsamente, de provocar un genocidio. Trivializan la palabra genocidio brutalmente y, por supuesto, ocultan que el único responsable de todos los muertos, civiles o militares, en Gaza es Hamás. Israel es el único ejército del mundo que antes de bombardear una zona o ocupar una zona avisa a la población para que se vaya, para que no muera. Bueno, pero supongamos que prescindimos de todo eso. Dice Yolanda Díaz que Israel comete un genocidio que lleva ya 2 años.
y se pone sobre la mesa un plan de paz que permitiría detener el genocidio mañana, y dice Yolanda Díaz que de ninguna manera, que sería una victoria para Israel. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo todo es una farsa en esta gentuza antisemita? Ni hambruna, ni genocidio, ni nada. Lo que hay es una campaña absolutamente repugnante de propaganda antisemita para tratar de que Israel detenga la toma de control de Gaza y para tratar de evitar que los repugnantes terroristas que cometieron el 7 de octubre actos de una barbarie inhumana reciban su merecido, sean derrotados. Yolanda Díaz no quiere que sean derrotados. Con esta gente es con la que nos enfrentamos. Pero no se equivoquen ustedes, aquí no hay ninguna ruptura del gobierno, ni ninguna disensión en el gobierno. El plan de paz, hay una cosa que dice Yolanda Díaz en el vídeo que es cierta, que es que el plan de paz al fin pues es un triunfo para Israel, porque es lo que Israel lleva demandando desde el principio, con la única excepción de que Israel aceptaría que los terroristas de Hamás se piren de Gaza y se vayan a algún otro sitio en vez de ponerse a disposición de la justicia israelí para responder por sus crímenes de guerra. Efectivamente, es una victoria no de Israel, sino del sentido común y de la humanidad. Es una derrota de los terroristas, el plan de paz. Ese plan de paz ha sido diseñado por Trump y por Netanyahu y ha sido aceptado por todos los países árabes de la zona, excepto por supuesto Irán, y por algunos otros países musulmanes importantes como por ejemplo Pakistán. Tiene el respaldo de todos esos países que estarían encantados de ver que los terroristas de Hamás, que son un brazo ejecutor de Irán, desaparecen del mapa. Y esa jugada de Trump de negociarlo con los países árabes, dejando fuera a la Unión Europea, pues ha dejado a la Unión Europea fuera de juego. La Unión Europea que ha estado jugando a tratar de reventar la posibilidad de la paz de todas las formas posibles, incluyendo el lanzar esa campaña coordinada de miembros de la Unión Europea para reconocer el Estado palestino con el fin de dar alas a Hamás para que siga ahí resistiendo a Israel. Bueno, pues le ha salido mal a la Unión Europea, que ha vuelto a quedar en ridículo. Pero como el plan tiene el apoyo de los países árabes, pues no le queda más remedio a la Unión Europea que hacer ver que el plan le parece bien. Y ahí salían Ursula von der Leyen poniendo un tuit que respaldan el plan de paz, y al final añade un párrafo: la solución de dos estados sigue siendo... Vamos, que han quedado fuera de juego, han quedado en evidencia, pero tampoco lo pueden decir. No pueden decir que están en contra del plan de paz, porque entonces diremos: Ursula von der Leyen está del lado de los terroristas de Hamás. Con lo cual, ¿qué hacen? Pues fingen apoyo al plan de paz. Y fíjense ahí lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que ha hecho de vanguardia antisemita de todo este grupo de dirigentes de la Unión Europea, en esto pues se ha coordinado con el resto de líderes de la Unión Europea para decir que vale, el plan de paz está bien, los saludamos. ¿Y qué hacen a continuación? Envían a Yolanda Díaz de vanguardia, a que Yolanda Díaz critique el plan de paz. Y dentro de 3 semanas, si logran de alguna manera reventarlo, o si jamás no acepta el plan de paz, otra vez estará la Unión Europea con la matraca de y los dos estados, y vamos a premiar a los terroristas reconociéndoles un estado a pesar de las barbaridades y los crímenes de guerra que han cometido. No se crean ustedes que aquí hay disensiones entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Simplemente Pedro Sánchez no tiene más remedio ahora que refrenarse, no actuar él de vanguardia, seguir la retórica de Ursula von der Leyen y resto de amigos, pero manda a Yolanda Díaz a decir que este plan de paz es una victoria de Israel y por tanto es inaceptable. En fin, vamos a ver qué es lo que dice Hamás. La yihad islámica ya ha dicho que tururú, que no acepta el plan de paz. Los de Hamás no han dicho todavía ni mu.
Y en estos momentos pues tenemos a los países árabes a favor del plan de paz, Estados Unidos e Israel a favor del plan de paz, y la Unión Europea fingiendo que le parece bien el plan de paz. ¿Y quién tenemos en contra del plan de paz? Pues a la Yolanda Díaz, a la que Pedro Sánchez la envía a abrir brecha, y a buena parte de la prensa de izquierda de Occidente y a buena parte de las fuerzas de extrema izquierda occidentales, por ejemplo, la gente de la Francia insumisa, de Mélenchon en Francia, y toda esta gente tan recomendable. Bueno, aquí en España, pues oiga, ha habido una dimisión inconcebible. Todos estos casos judiciales que cada vez cercan más a Sánchez se han cobrado una cabeza, según informa, creo que El Español. Sí. Dimite el profesor de esquí que hizo de introductor de embajadores entre Begoña Gómez y Barrabés. Dimite de su cargo en un organismo público. Félix Jordán de Urríez, el profesor de esquí que conectó a Begoña Gómez con Carlos Barrabés, dimitió como director general de la Fundación Deporte Joven del CSD en pleno escándalo. Como cuenta El Español, Pedro Sánchez lo aupó al cargo en el año 2020 tras ser concejal en Banasque, donde era monitor de esquí de la familia presidencial. Jordán de Urríez utilizó una subvención de 1 millón de euros del Ministerio de Cultura en el año 2022 para contratar a la empresa de Barrabés Innova Next. El dinero público se gastó en 5 jornadas de trabajo, un informe de 166 páginas y una web con el logotipo de Barrabés como editora. La fundación gastó 869.000 euros y devolvió 130.000 sin ejecutar, aunque no especifica cuánto recibió exactamente Innova Next. La dimisión se produjo sorpresivamente el 15 de septiembre tras un presunto pacto con Moncloa, según fuentes que la vinculan a una filtración sobre el informe del perito de la Fiscalía Europea. Jordán de Urríez había minimizado ante el juez Peinado su relación con Barrabés y el matrimonio Sánchez. O sea, que el profesor de esquí que había conectado a Begoña Gómez con Barrabés, el famoso profesor de esquí de Sánchez que titulaban los medios, pues tenía un cargo en una fundación dependiente del Consejo Superior de Deportes. Ahora estalla toda la información de Barrabés y este profesor dimite después de haber entregado un contrato a Barrabés hace un tiempo. Ajá. Bueno, oiga, por menos se empieza en algunos otros trayectos. El camino de 1000 kilómetros comienza siempre con un primer paso, que decía, creo que era Mao Zedong. Bueno, no sé si es de Mao Zedong o es simplemente un refrán chino tradicional. A ver si cunde el ejemplo y empiezan a dimitir en cascada posibles implicados en temas no demasiado limpios o posible gente sin estar implicada, relacionada con personas implicadas en temas no demasiado limpios. A mí me gustaría recordar a todos los periodistas y tertulianos progres que negaban que hubiera nada irregular con el tema Barrabés. Me gustaría recordar a todos los que decían que no había nada irregular con el tema de Begoña Gómez. Me gustaría recordar a todos los que decían que en fin, pedirle a un asistente tuyo en Moncloa que envíe un correo, pues tampoco es para tanto. Me gustaría recordar a todos aquellos que tienen una concepción del servicio público que incluye el poder hacer cosas privadas, siempre y cuando no sean demasiadas, ¿no? Ahora resulta que es que eran continuas, no es que fuera una ayuda puntual de la ayudante. Y resulta que aquello donde decían que no había nada, que eran los contactos entre Begoña y Barrabés, pues resulta que tiene detrás una serie de pruebas documentales que indican que concesiones a Barrabés pues no fueron, ¿cómo diría yo?, del todo canónicas. Vamos a ver cómo acaba judicialmente todo esto, pero algunos, si tuvieran un mínimo de vergüenza, deberían dejar la profesión periodística y dedicarse a lustrar zapatos de sus amos, por supuesto.
Pero bueno, ya saben ustedes que todo el mundo tiene su precio y el de algunos es extraordinariamente bajo. Bueno, una noticia que no debería sorprender. Madrid se consolida como motor económico de España. Y adivinen qué regiones son las que están a la baja. Escuchen. Madrid se consolida como motor económico de España, generando 21 de cada 100 euros de crecimiento del PIB desde el 2019. Según el Confidencial, la comunidad creció un 10,7% real hasta 2024, casi 5 puntos más que la media nacional, alcanzando el 19,8% del PIB español, el dato más alto registrado. Su éxito se apoya en servicios de alto valor añadido, concentración de capital humano cualificado y economías de aglomeración que retroalimentan la actividad económica. Cataluña es la región que más peso pierde, cayendo del 19,2% al 18,9% del PIB nacional, con un crecimiento del 7,2% similar a la media española. Su PIB per cápita respecto a la media nacional cayó del 17,6% al 14,9%, el peor dato autonómico. El País Vasco es la segunda que más pierde, bajando a 5,7% del PIB nacional, su mínimo histórico. Paradójicamente, regiones despobladas como Asturias y Extremadura lideran el crecimiento del PIB per cápita gracias a la pérdida de población joven y sostenimiento del consumo vía pensiones, solución temporal que agravará su despoblación futura. Bueno, evidentemente todas estas medidas pues tienen un cierto sesgo. Por ejemplo, lo que hemos visto de que regiones que no son precisamente ricas, como Extremadura o Asturias, pues ven incrementarse su PIB per cápita porque disminuye la población, pero mantienen una población mayor que vive de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso con ese tipo de sesgos, pues hombre, indican por dónde van las tendencias económicas. Hay que comparar pues regiones similares con regiones similares, y en ese sentido pues una buena comparación es Madrid con respecto a Cataluña. Lo de Cataluña es espectacular. Cuando Franco muere, Cataluña es el motor económico de España, muy por delante de Madrid. Era también el motor cultural, o sea, en fin, lo de estrenar obras teatrales en Barcelona, pues era algo habitual. En Barcelona pues había todo tipo de corrientes culturales que quizá en Madrid pues andaban un poco más rezagadas. Barcelona era casi como el puente Europa de España. Hay también un poco de mito en todo ello, pero hombre, Barcelona era pujante, Barcelona era dinámica, Barcelona era diversa, y Cataluña pues tenía una industria y un sector empresarial envidiables. Eso al morir Franco, es decir, Franco deja a Cataluña de vanguardia de España. Después han venido 50 años de nacionalismo, es decir, 50 años de no centralismo, es decir, 50 años de autogobierno, y a lo que ha conducido es a una lenta decadencia de Cataluña en el terreno económico. Cataluña ahora es pues un lugar donde la profesión más lucrativa es la de paniaguado, donde ya lo de, en fin, la pujanza empresarial quedó hace muchísimo tiempo atrás, la diversidad ni les cuento, el dinamismo ya brilla por su ausencia, y culturalmente Cataluña es un páramo, vamos, un páramo autobuscado, hasta tal punto de que pues ya hace tiempo que se empezó a censurar a los autores catalanes que escribían en castellano, porque es que no eran suficientemente catalanes. Bueno, al final cada uno tiene lo que busca, cada uno tiene lo que vota. La culpa, pues, hombre, es fundamentalmente de la clase política, pero esa clase política al final, pues la gente le ha estado votando y comprando la mercancía averiada. Y lo que era, con Franco, el motor de España, ahora cada vez va a menos cultural, social y económicamente. Sin embargo, Madrid va para arriba. ¿Por qué? Pues hombre, para empezar, Madrid tiene un gobierno que no se dedica a tocarle las narices a los ciudadanos, o que trata de tocárselas lo menos posible, pero sobre todo Madrid pues tiene una característica, que es que pues es una región abierta, donde puede venir cualquiera, y precisamente porque no le tocan las narices,
pues puede aquí dar lo mejor de sí mismo. Y las empresas, pues en vez de establecerse en Barcelona, prefieren establecerse en Madrid, entre otras cosas porque, oiga, para encontrar ejecutivos que trabajen en Madrid, pues no hay que correr mucho. Para encontrar ejecutivos que trabajen en Barcelona, pues hombre, para empezar, tienes que ver que sea un ejecutivo que no tenga hijos, porque si tiene hijos, entonces ya lo de desplazarse a Barcelona con los niños en edad escolar, pues dicen, mira, no, casi que te desplazas tú, o vamos, o me pagas el doble de sueldo que estás ofertando, lo cual redunda en una menor competitividad de la empresa. Bueno, cada cual, insisto, tiene lo que busca. Y ten cuidado con lo que deseas, porque a lo mejor lo consigues. Cataluña deseaba ser un búnker y se está convirtiendo en un búnker. Madrid realmente no desea nada, o sea, aquí a lo que vamos es a vivir cada uno nuestra vida y nos importa un bledo lo que hacen los demás. Ejemplo, aquí pues yo he pasado por tiendas de productos polacos donde no había un mísero cartel en español. A ningún descerebrado madrileño se le ocurre ir a la tienda de polacos a decir atiéndame en español, porque nos importa un bledo. Oiga, si son productos polacos etiquetados en polacos, pues lo comprarán polacos, o a lo mejor yo, que tengo curiosidad por esas cosas gastronómicas, pero me importa un bledo lo que haga la gente con sus tiendas, con sus restaurantes, con sus empresas, y eso, al final, pues se nota. Aquí la gente es libre de emprender, en Cataluña no. Cataluña va a la baja, Madrid va al alza, pues que cada cual saque sus conclusiones. Bueno, se va a celebrar la Cumbre de las Américas, que es una de estas organizaciones multilaterales, hay muchas que operan dentro del ámbito iberoamericano, bueno, americano en general. Y esta vez se celebra en República Dominicana, y República Dominicana ha excluido a 3 países de la Cumbre de las Américas. República Dominicana excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la 10ª Cumbre de las Américas para garantizar la mayor participación posible y evitar polarización. El gobierno dominicano justificó que estos 3 países no forman parte de la OEA ni participaron en la edición anterior del año 2023, argumentando criterios estrictamente multilaterales para priorizar el éxito del encuentro hemisférico. El comunicado oficial distingue las relaciones bilaterales con cada país, califica de históricas, sólidas y excelentes con Cuba, cordiales con Nicaragua, compartiendo foros como SICA y CELAC, y reconoce profundos lazos históricos con Venezuela, aunque no reconoce la legitimidad de sus 2 últimas elecciones presidenciales. Santo Domingo recordó que estos países sí fueron invitados cuando fue anfitrión en la Cumbre Iberoamericana del año 2023 y CELAC del año 2017, diferenciando entre espacios multilaterales, según su naturaleza, y marco institucional vinculados a la OEA. Bueno, excluidas Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas, es decir, excluidas estas 3 dictaduras abiertas que hay en el continente americano. Es muy gracioso el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Dominicana y les sugiero que lo lean, porque básicamente el comunicado, si lo leen ustedes atentamente y entre líneas, básicamente lo que viene a decir es: bueno, excluimos a Cuba, Nicaragua y Venezuela porque nos han indicado que excluyamos a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Imagínense ustedes quién se lo ha indicado. Pero que conste que nos llevamos bien con Cuba y con Nicaragua. Venezuela nos respetamos, aunque es verdad que no reconocemos al gobierno ilegítimo de Maduro. Vamos, que no hay que ser muy listo para, después de leer el comunicado, deducir que es que Estados Unidos ha dicho que como fueran esas 3 dictaduras a la Cumbre de las Américas, quien no iba es Estados Unidos, y con él sus aliados en la zona, que cada vez son más. Bueno, pues una buena medida, dictaduras fuera. Por cierto, deberíamos hacer con la ONU lo mismo, dictaduras fuera, o si no, pues vayámonos las democracias y creemos una organización internacional de naciones democráticas. Ya está bien de estar gobernados por una cosa llamada ONU, donde resulta que las dictaduras tienen la mitad más 1 de los votos. Hay más dictaduras, concretamente una más, que democracias en la ONU. Y tenemos que estar las democracias aceptando las votaciones de un organismo donde tienen mayoría las dictaduras.
tócate los nísperos. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Un terremoto de magnitud 6,9 grados en la escala de Richter ha sacudido la isla filipina de Leyte, cerca de la ciudad de Cebú, dejando al menos 50 muertos y centenares de heridos. El seísmo, registrado a 10 kilómetros de profundidad, ha provocado cortes eléctricos, derrumbes de edificios y graves daños en puentes y carreteras. Posteriormente se han detectado múltiples réplicas, aunque se descarta el riesgo de tsunami. Las autoridades han advertido, no obstante, de que puede haber posibles corrientes inusuales en la costa que dificulten la navegación. Filipinas, ubicada en el cinturón de fuego del Pacífico, sufre frecuentes movimientos sísmicos, aunque el de ayer es uno de los más intensos que se recuerdan. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.